El maestro dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como es misericordioso su Padre Celestial. No censuren a Dios y no serán censurados. No condenen y Él no los condenará. Perdonen y Dios los perdonará. Den y Él les dará. Le llenará la medida con generosidad, con creces hasta el borde. Pues la medida con que den será la medida con que reciban. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versos 36 al 38. El amor es algo que se manifiesta y crece según las virtudes de las personas. Los que son creyentes aprenden a vivir en una comunidad de hermanos. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 9 de marzo, año 2020. Cláusulas para vivir en comunidad. ¿Cómo poder encontrar en la Santa Biblia cláusulas, reglas de comportamiento para poder convivir con las demás personas? La Santa Biblia habla de la vida en comunidad, habla también de la vida en fraternidad, habla de cómo se puede convivir con las demás personas, cómo se pueden evitar dificultades y problemas, cómo superar las debilidades también. La Biblia enseña cómo superar las debilidades y las diferencias con las demás personas. Hay una cláusula que es general, que abarca toda la Santa Biblia y se llama el mandamiento del amor. Cuando las personas comienzan a pensar en ese mandamiento del amor, encuentran una razón suficiente para entenderse con las demás personas, porque el amor verdadero no depende de lo que yo recibo de las demás personas. El amor es una experiencia, es una gracia de Dios. El amor es la razón de ser para hacer el bien todos los días. El amor debe querer el bien de las demás personas, de lo que se hace por los demás, de los que las personas hacen por mí, no necesariamente ni obligatoriamente en cuanto que yo reciba de las demás personas. Ese es el amor bíblico. Por eso es tan complicado de entenderlo ya en la vida cotidiana. ¿Cómo es que la Biblia dice que hay que amar a los enemigos? ¿Cómo es que la Biblia dice que hay que ser misericordiosos, no solamente con las personas buenas, sino con todas las personas? E incluso la Biblia va mucho más allá, con los ingratos y con los malos. Y los discípulos de Jesús se acostumbran a ese tipo de vocabulario y de vida para irradiar el amor misericordioso de Dios en la vida de las demás personas. ¿Dónde estará el secreto para lograr ese ideal de la palabra de Dios según la Santa Biblia? Si la Biblia dice que el amor soluciona todo, que las personas cuando se dedican a amar les va muy bien en la vida, se entienden con los demás, se ahorran dolores de cabeza, se evitan problemas, comprenden mejor a sus semejantes y hacen mayores obras que los demás. Así lo vivieron y lo experimentaron las primeras comunidades que comenzaron a entender la fe después de la resurrección de Jesús de Nazaret. Cuando Jesús de Nazaret resucitó, se comenzaron a entender cantidad de cosas que antes estaban allí como en stand-by, como quien dice, no sabemos exactamente qué es lo que quiso Él darnos a entender. Y se consideran las personas como personas nuevas
aquellas que viven según la resurrección. Y la palabra resurrección vendría a indicar aquellas personas que han logrado superarse a través del amor, de la caridad y de la misericordia. Aquellas personas que renuncian a vivir del egoísmo, de la explotación, del lujo. Las personas que saben luchar para construir un mundo en comunión con los demás. Entonces, la Biblia sí tiene la razón. Si el maestro da cláusulas y da una serie de comportamientos para vivir con los demás, de no censurar, de no condenar, de siempre perdonar, de siempre estar abierto a los demás, tiene toda la razón. Los primeros efectos que encuentra uno al leer la Santa Biblia de una persona que cree en Dios y acepta el amor de Dios y se convierte para amar a los demás, dice la Escritura que todos los que creían en Dios vivían unidos y tenían todo en común. Capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, verso 44. También dice la Escritura que los que habían creído no eran sino un solo corazón y un solo espíritu. Nadie decía que sus cosas eran suyas solamente, sino que las cosas eran de todas las personas. Capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, verso 32. También hay que tener en cuenta que Moisés hizo mucho énfasis en la vida en comunidad, en tratar a los demás como hermanos y preocuparse por los necesitados. Moisés en su tiempo puso como ideales al pueblo de Dios que no hubiera pobres entre las personas. Eso lo dijo Moisés. Capítulo 15, verso 4 del libro del Deuteronomio. Y que cada uno tenga según sus necesidades. Capítulo 26, libro de los Números. Y los primeros cristianos lograron cumplir perfectamente con ese ideal. El amor a las demás personas se demuestra es con las palabras y con las actitudes. Un pasito para uno lograr vivir en armonía y amando a los demás es hablando menos y haciendo más. Con las obras y con la verdad, dice la Santa Biblia. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 18, con las obras y con la verdad. Y la gran obra de la hermandad es las cosas en común, es decir, amando a los demás, compartiendo con las demás personas. E incluso hay que tener en cuenta hasta los infiltrados que llaman en la Santa Biblia. Y los infiltrados son las personas que son perezosas y no quieren hacer nada y vivir de los demás. También hay ese público. Hay personas que no quieren trabajar y San Pablo les dice: el que no trabaje, que no coma. Pero vamos todos a trabajar y a volvernos una comunidad de hermanos. Qué bueno que la Biblia nos dé esos elementos de juicio, cómo aprender a vivir en comunión con los demás, amando al estilo de Dios. El amor se manifiesta y se demuestra con las obras.